Hermanos queridos, vamos a tener un momento de reflexión de la palabra de Dios. Y antes que vayamos al pasaje en rigor, quiero comentarles de un hecho cotidiano que me ha llamado mucho la atención. Acá en el sector donde vivimos con mi familia, en esta calle principal, Alejandro Guzmán, años atrás, unos 3, 4 años atrás, se incendió una casa. Y esta pobre casa quedó ahí destruida, con unas vigas quemadas, con un asomo también de ampliación atrás, y quedó así incendiada, y fue lamentable verlo los primeros días. Luego supimos que lo había comprado esta propiedad un señor, un particular, y él no la arregló, no demolió lo quemado, ni edificó en estos restos siniestrados. De tal forma que pasábamos con mi esposa camino al supermercado, cuando íbamos a la avenida, y decíamos, uy, qué pena esta casa. Y nada se podía hacer, porque este señor compró esta propiedad y fue dueño de ella. Y no había y no hay mecanismo legal alguno que obligue a esta persona a construir, a demoler, a hacer algo hermoso. Antes está haciendo un flaco favor a los vecinos, a la comunidad, pero no hay nada que pueda obligarle a que construya de nuevo. Nadie puede ir y decirle, oiga, señor, demuela estos restos que se ven feos y construye una casa nueva. Nadie puede ir y decirle eso porque él es el dueño de esa propiedad. Pagó por ella y entonces es dueño, tiene seguramente los papeles del terreno. No hay una casa, obviamente hay restos siniestrados, pero él es el dueño de esa propiedad. Y nadie puede decirle lo que tiene que hacer en ella. Él pagó por eso. Y es triste ver un caso así. Sin embargo, si nosotros pensamos que también somos propiedad de Dios, somos hechura suya, dice la Biblia. Somos hechura suya para hacer cosas preciosas, para hacer obras preciosas, hermosas. Somos hechura de Dios y somos propiedad de Dios para vivir por Él, con Él y para Él. ¿No le parece hermoso? Tenemos como hijos suyos también la confianza de poder comunicarnos con nuestro dueño, con nuestro Señor y Padre, que nos compró. Nos compró a un alto precio, a un muy alto precio. Somos propiedad de Él. Y Él escucha todas nuestras oraciones. No sé qué más podríamos pedir, queridos hermanos. Quiero que oremos una vez más para adentrarnos antes de ver la palabra. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es eterna. Tu palabra es suficiente para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Queremos que lo haga ahora con la ayuda de tu Santo Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Ahí está también proyectado. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El mensaje de hoy, hermanos, se titula Nuestra confianza en Dios.
y vamos a verlo en la primera parte, que es nuestra confianza en su atención hacia nosotros. Podemos tener el gozo, la confianza, la fe, la seguridad de que Dios nos oye en nuestras oraciones por muchas razones. Y vamos a revisar, por ejemplo, estas razones en dos áreas. Primero, las razones generales de nuestra confianza en Dios. Hay razones que nos conciernen en cuanto a nuestra fe en general. Por ejemplo, sabemos quién es Dios. Si usted alaba a Dios, si usted ha conocido a Dios, usted sabe quién es. Y queremos permanentemente conocer y saber más de quién es Dios, quién nos ha salvado, quién es Él que nos amó. Sabemos en nuestro caminar diario, desde que usted conoció al Señor como Señor y Salvador, usted va conociendo y sabe quién es Dios. Sabe que Dios es un Dios santo, todopoderoso, un Dios fiel, justo, un Dios que ama, que es paciente, y podríamos enumerar muchas características hermosas de Dios en las cuales se asienta nuestra fe. Hemos conocido los beneficios de su poder sobre nuestras vidas. Hemos conocido respuestas a nuestras oraciones. Sabemos que nuestras oraciones no son en vano, porque el Señor va a responder conforme a su voluntad. Por tanto, tenemos una fe, una confianza en general de nuestro Dios, porque le hemos conocido y en nuestra experiencia diaria hemos ido viendo cómo Él no solamente está ahí lejano, un Dios todopoderoso, perfecto, sino que también sabemos que Él es un Dios que se acerca a nosotros, que quiere estar con nosotros, quiere tener comunión contigo. Toda la palabra de Dios, además, respalda nuestra fe, la asienta sobre una base firme. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios, por ejemplo, los de Efesios, edificados sobre el fundamento, sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, y sobre la cual está asentada la roca que es Jesucristo mismo. Y hay también, hermanos, una confianza particular, especial, íntima que tenemos con el Señor en su fidelidad hacia nosotros. El Señor es fiel y eso sabemos, lo hemos comprobado porque escucha nuestras oraciones. No sé si tú has orado mucho en tu vida y si pudieras sacar la cuenta de cuánto el Señor ha respondido y cuánto no ha respondido. Porque no responde, sí, hay ocasiones en que el Señor no va a responder. Y lo vamos también a revisar ahora. Puede que el Señor no te responda como nosotros queremos, pero lo va a responder seguramente de otra forma. Lo vamos a ver, hay unos ejemplos muy hermosos en la palabra de Dios. Pero por lo pronto, hermanos, sepamos que en la confianza íntima que tenemos con nuestro Señor, esa fe que nos llena, que nos hace orar con confianza, orar con ganas, porque sabemos que Él nos oye, está asentada sobre también algunas bases bíblicas, sobre una convicción que tenemos en Dios. El hecho que somos hechura suya, como Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nuevas criaturas creadas en Él, unidas a Él. Y criaturas, hijos de Dios, que no estamos abandonados, sino que Dios va a estar pendiente de nosotros constantemente. No somos tampoco como hijos de un magnate que entrega a sus hijos a una institutriz o a un tutor y luego se va de viaje a sus negocios y no vuelve
sino en varios meses o semanas, sino que Dios está constantemente como Padre atendiéndonos, constantemente. Por eso Él escucha nuestra oración. Puedo orar a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana y tengo la convicción de que el Señor me está escuchando. Puedo tener esa fe. El Señor está permanentemente escuchándonos, atendiéndonos. No se toma vacaciones, no toma descanso. El Señor en su fidelidad es eterno, es fiel. Y es tanto así que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y el mismo apóstol daba gracias a Dios en el capítulo 3, por ejemplo, de Efesios, que él era administrador de la gracia de Dios, porque Dios le había encomendado la predicación a los gentiles. Él era un colaborador de Dios. Y nosotros, hermanos, de alguna forma también somos embajadores en el nombre de Cristo. Y eso es un tremendo privilegio. El Señor quiere tener una comunión con nosotros, quiere estar unido a nosotros, pero no solamente no somos un títere, no somos un muñeco de adorno, sino que somos parte activa del plan de Dios. Y más aún, acá en 1 Corintios 3:9 dice, somos labranza, sois labranza de Dios. Es decir, usted, hermano, es algo que Dios está edificando, que está formando, que está perfeccionando día a día. Y el Señor está atento a sus hijos. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Al hombre le cuesta entender esto y al creyente podría decir que también. Nos cuesta entender, aunque hayamos conocido el amor de Dios, nos cuesta entender que podemos tener una confianza plena en Dios. Y nos cuesta entender que Dios nos escuche, que Dios nos oiga. Y en nuestra naturaleza, nos cuesta entender porque nosotros no somos fieles entre nosotros. Yo puedo estar conversando con una persona y él me estará hablando y en un momento yo estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en lo que a mí me interesa y hay interlocutores así, porque no somos humanos. Pero el Señor está atento. Podemos nosotros hablar a alguien y conversar con alguien. Y hay personas que les gusta tanto conversar que les cuesta dialogar, que les gusta hablar a ellos, ¿cierto? Y es bonito hablar y desahogarse de pronto con alguien. Pero también yo tengo que escuchar. Y cuando tú, entre paréntesis, cuando tú conversas con tu hermano, escúchalo más que le hables, a no ser que requiera tu consejo. Pero es una virtud también, hermanos, el escuchar. Y el Señor nos da mucho ejemplo de eso. Los salmistas, hermanos, también tenían en su naturaleza humana, les costaba comprender que el Señor pudiera escucharlos. Les costaba aceptar esto y ellos en muchos salmos que son plegarias, van a estar rogando al Señor que les escuche. Fíjense, Salmo 5, 1-3, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquí hay un detalle también hermoso del salmista, que no solamente está con la demanda de que el Señor lo escuche, sino que también está dispuesto a él a escuchar a Dios. Yo me voy a presentar, Señor,
voy a llevar mi queja, voy a llevar mi súplica, pero también voy a estar atento a lo que tú me digas. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y estas oraciones, estas plegarias, hermanos, también nosotros quisiéramos tenerlas en muchos momentos, cuando pensamos que el Señor no nos escucha, cuando pensamos que ya nuestra fe es casi en vano porque estamos pasando por tal aflicción y hemos vivido un periodo tan duro que decimos, bueno, ¿dónde estará mi Dios? ¿Acaso escuchará solamente a los grandes hombres de Dios? ¿Acaso escuchará solamente al pastor o a los hermanos más consagrados? Y le vamos a decir a ellos, ore por mí porque ya el Señor no me está escuchando. Y eso no es así. Siempre va a haber, tenemos que tener la confianza, hermanos, de que tu Dios te escucha. Dios te ama, Dios quiere que nosotros planteemos nuestras necesidades a Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego con acción de gracias. A hacer oír nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestra plegaria al Señor, con la confianza de que Él nos oye. Dios quiere que sus hijos no solo esperen en Él, sino que también vivan en Él. Primera Juan, hay un pasaje que nos ayuda mucho para estudiar el que leímos recién. En 1 Juan 3, vayamos allá por favor hermanos, 1 Juan 3, 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si vivimos para el Señor, si vivimos para Cristo, si vivimos para quien nos salvó, nos compró con su sangre, y tenemos la enorme confianza de que estamos bajo sus brazos poderosos, en sus brazos poderosos, y que Él nos está oyendo, hermanos, dice acá el apóstol Juan, guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si pudiéramos definir lo que es santidad, nos bastaría leer este versículo. Santidad al Señor es hacer lo que es agradable delante de Él. Hermano, haz lo que es agradable, hagamos lo que es agradable delante de nuestro Señor que nos amó. ¿Cómo vamos a lograr hacerlo? Amándole, amándole simplemente. Ámalo con sencillez, pero con verdad, en verdad. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo también, Salmo 51. Si amamos al Señor, con la medida, no vamos a poder llegar fácilmente a la medida del amor de Dios que se relata en Juan 3:16, pero sí, ama al Señor, búscalo y sírvele de corazón. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha mandado. Y luego en el versículo anterior dice, el apóstol Juan acá está dando por sentado de que esto es así en los creyentes, porque le está hablando a creyentes. Y todo creyente verdadero, hermano, va a tener un amor cierto, un amor no fingido en el Señor.
Y el apóstol Juan le dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad y así van a poder tener la confianza mayor aún de poder esperar en Él y de saber que Él está atento a nuestras necesidades. El Salmo 66, 18 al 20, el salmista ora así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice el salmista. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no oyó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Podríamos decir esto, hermanos, puedes decir esto, podrías orar esto en tu corazón y decir: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. Juan, en el Evangelio que él escribe, dice en el capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor demanda también obediencia, santidad, obediencia, reverencia ante su nombre, ante su presencia. Por lo tanto, qué gozo es tener la convicción de que Él nos oye, pero nosotros también, hermanos, tenemos que tener la disposición de obedecer y de escuchar su voz. No vamos a escuchar su voz audible, física, pero sí vamos a escuchar su voz en su palabra. Ella habla en nuestras vidas. Puedes orar, clamar al Señor y puedes tener la convicción de que Él va a estar atento, va a escuchar. Pero también el Señor quiere que tú escuches, que atiendas a su voz. Y la vamos a conocer de varias maneras, su voluntad perfecta, agradable. La vamos a conocer en la palabra, la vamos a conocer en la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y la vamos a conocer aún en la comunión de los hermanos, porque no podemos tampoco despreciar el consejo de los hermanos en la fe. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús en Mateo 26, 39. Noten, hermanos, la sumisión que hay aquí del Señor hacia su Padre, la obediencia a la que es llevada al Señor ante el Padre Celestial. Dice Mateo 26, 39 al 42, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesús estaba dispuesto a esperar la voluntad de Dios, del Padre, sometido al Padre, obediente al Padre hasta el fin, hasta la cruz. Como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, no solamente se despojó de su gloria y tomó forma humana, sino que también se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la cruz. Tenemos el mejor ejemplo del Señor. Él fue obediente y Él estuvo dispuesto también a escuchar al Padre, a estar comunicado con el Padre constantemente. ¿Cómo no lo habríamos de hacer? ¿Cómo lo habremos de hacer nosotros, hermanos? Dispuestos a oír. Juan escribe también en el capítulo 10 de su Evangelio y noten qué hermoso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es lo que dice el buen pastor.
El Señor nos va a llevar a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, nos va a pastorear, pero tenemos que saber oír, como buenas ovejas, tenemos que saber oír su voz. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para oír, para no oír la ley, su oración también es abominable. Por esto, hermanos, tengo la costumbre de cuando hago mi devocional, primero leo, primero la palabra, quiero escuchar al Señor y luego voy a orar. Debiera ser así, porque quiero ver lo que dice la palabra, quiero ver lo que me dice Dios hoy y luego voy a comunicarme con Él, luego voy a hacer oír mi voz y el Señor me va a escuchar. Pero también debemos gozarnos en esa comunión. No sea una tarea pesada, no sea algo dificultoso, pucha, tengo que leer 4 capítulos hoy, me toca leer 5 capítulos, sino que sea también un gozo, un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por tanto, hermanos, en la oración tenemos también una vivencia especial, sabiendo que Él nos oye en nuestra oración. Nosotros vamos entregándonos, vamos sincerándonos con el Señor, entregando todo, despojando todo nuestro corazón ante Él, en confianza, porque sabemos que Él nos va a oír. Y vamos a ganar algo especial en comunión también. Los grandes hombres de Dios, los grandes predicadores, pasaban muchos momentos a solas con Dios. ¿Cuántos pasamos nosotros? Yo sé que las grandes ciudades en especial, absorben mucho tiempo. Y hermanos, todo el tráfago de la vida, todo el devenir diario, el quehacer diario, nos envuelve, nos ocupa y nos cuesta apartar un momento especial para orar. No nos cuesta no tenemos aquí un monte para ir a orar, un huerto especial como lo hacía el Señor, pero sí tenemos que tener un momento especial siempre, y el Señor va a recibirnos, va a gozarse también en esa comunión. Segundo punto de esta reflexión, nuestra confianza en la voluntad de Dios. El pasaje plantea una advertencia. Dice al principio, ¿cierto?, que Él va a responder conforme a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero hay aquí esta condición. Ya, cualquiera cosa que le pedimos, sabemos que Él nos oye, pero sabemos que tenemos estas peticiones, pero tenemos que pedirlas conforme a su voluntad. Y eso pareciera ser un problema, pero sin embargo, tenemos que reconocer, hermanos, lo sabemos por conocimiento bíblico, sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere y lo que va a responder conforme a su voluntad, porque Dios sabe lo que yo necesito, sabe lo que Manuel necesita, y a lo mejor no va a responder muchas cosas porque no van a ser convenientes para mí. Pero sin embargo, Él va a dar lo que sea necesario, lo que sea edificante para mi vida. Debemos no solamente comprender y conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, sino que también debemos aceptarla y obedecerla. En 1 Juan 3:21 dice, por ejemplo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
Por lo tanto, si estás pidiendo algo, si estamos clamando por algo y nuestro corazón va a haber algo que nos cause inquietud y nuestro corazón nos va a estar avisando, nos va a estar advirtiendo que no es lo justo que podemos pedir ante el Señor, que no va a ser la voluntad de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esa confianza la podemos tener solamente si amamos sinceramente a Dios. Sabiendo que somos nuevas criaturas, creados en Él, que tenemos una nueva mentalidad, un nuevo entendimiento renovado que se va renovando día tras día y que hemos sido regenerados también a un nuevo vivir. Ahora podemos decir que amamos a Dios y a su palabra. ¿Cómo no podríamos amar a Dios y a su palabra si no somos verdaderos hijos? Vamos a poder también direccionar nuestras peticiones. Si amamos a Dios y estamos sometidos a la voluntad de Dios, vamos a poder también direccionar y encauzar nuestras peticiones conforme a su voluntad, a su voluntad agradable y perfecta. Y hermanos, una última cosa, no te desaliente la tardanza del Señor en sus respuestas. La demora a la respuesta de la oración no significa que Dios no nos escuche. Y le invito a revisar rápidamente, no vamos a demorar mucho, pero les invito a revisar, por ejemplo, un episodio de la vida del apóstol Pablo. Romanos 1:13. El apóstol Pablo tenía un anhelo tremendo y el Señor no se lo concede. Le costó mucho para que el Señor le concediera este anhelo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma y él anhelaba imperiosamente ir a visitar a esos hermanos, ir a predicar a los hermanos de Roma, y Dios se lo impide una y otra vez. ¿Cuánto habrá, calculen ustedes, queridos hermanos, cuánto habrá orado el apóstol? ¿Cuánto habrá rogado al Señor? Señor, quiero ir a Roma, quiero ir a predicar a estos hermanos. Quiero entregar la palabra también allá. Había ya llegado a Corinto, a Éfeso, a las colonias griegas, pero Pablo quería llegar a la capital del imperio y el Señor se lo impide. ¿Y cuánto habrá orado el apóstol Pablo por este anhelo? Y el Señor no lo escuchaba. ¿No lo escuchaba Dios? ¿Lo había abandonado Dios? ¿Estaba desatento a Él? No. En la voluntad de Dios estaba que Él no fuera. Y en la voluntad de Dios estaba que Él escribiera una hermosa carta que, según los teólogos, es una tremenda obra. No una obra literaria, sino que es una tremenda obra que muestra el amor y la gracia de Dios. Pablo escribe a los hermanos de Roma y por esta negatividad de Dios de no dejarlo ir, Pablo escribe esta carta. No la tendríamos. Si Pablo hubiera orado, hubiera dicho, Señor, quiero ir a Roma, anda al tiro, y no hubiera escrito esta carta. Entonces vemos cuán sabio es Dios, que ordenó y ordena y está ordenando todas las cosas. Si Dios no le permitió viajar libremente porque tuvo que ir cautivo, si Dios no le permitió viajar libremente a Roma, no era porque no lo oía, sino que porque tenía otro plan para él.
José en la cárcel. José, el hijo de Jacob, estando en la cárcel. ¿Cuánto habrá orado para que el Señor lo sacara de ese lugar? Y puedo decir, y podemos decir, hermanos, leyendo la palabra, que José oró mucho y tenía una buena comunión con Dios. Porque cuando lo llama Faraón, él no se atribuye mérito alguno por saber descifrar el sueño de Faraón, sino que él le da la gloria a Dios. Y no es en mí, dice, descifrar los sueños, sino de Dios. ¿Cuánto habrá orado José? Y el Señor no lo sacó de la cárcel hasta que llegó el momento propicio, el momento justo en que era requerido por el faraón, y él fue y descifró el sueño con la ayuda de Dios y tuvo la confianza del faraón. Y la Biblia dice constantemente que Dios estaba con José. Y lo estaba oyendo, estaba atendiendo a sus plegarias, pero en ese atender, hermanos, que nos cuesta comprender, en ese atendernos, en ese atender a nuestra plegaria, no involucra mucho más que una respuesta. Involucra un amor, involucra una dirección, un propósito en Él. Y ese propósito se va a mostrar cuando el Señor responda conforme a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, resumiendo un poco, nuestra confianza en Dios va a estar fundamentada en nuestro conocimiento en Dios, no en un sentir volátil, no en un sentir pasajero. No es esa tu confianza, sino conoce a Dios en la palabra. Nuestro conocimiento en su palabra y en sus fieles promesas, en su amor, su fidelidad hacia nosotros, en saber que Dios oye nuestra oración, en que es nuestro Padre y estamos unidos en un amor mutuo, estamos en el Señor, con el Señor y para el Señor viviendo, y por lo tanto yo voy a estar dispuesto a oír su voz y voy a poder ir a Él en confianza. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente al Señor y entrégale tus peticiones. Aprovecha, hermanos, no despreciemos, no desvaloremos esta enorme oportunidad que tenemos de llegar al Señor en oración sabiendo que Él nos oye. Intercede por tu hermano, intercede por tu iglesia, intercede por tu patria, intercede por los perdidos. Ora por todos tus hermanos, no solamente por los más debilitados. Los que parecen estar más firmes también están sujetos a caer, también están sujetos a debilidades. Tu pastor no es un hombre invencible, tus líderes no son invencibles, son débiles, son necesitados de la gracia de Dios, y es tu oración la que la va a sostener, la que los va a sostener. ¿Cuánto te deleitas en ella? ¿Cuánto tiempo ocupas en ella? ¿Cuánto anhelas estar en oración? Solo tú tienes esa respuesta, no la voy a inquirir yo. Pero seamos fieles en ella, porque nuestro Señor, que es fiel, y tenemos la confianza que Él nos oye. Oremos. Padre Santo, te amamos, glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sin embargo, has llegado a Él, le has amado. Sabemos que tú amas a tus hijos que te buscan. Sabemos que tú quieres que nosotros seamos labranza tuya. Somos propiedad tuya y queremos sentirnos siempre como hijos tuyos amados. Pero solamente en tu gracia ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a que tengamos deleite, a que ansiemos
diariamente el oír tu voz y el hacer también oír nuestra plegaria, teniendo la confianza de que tú nos oyes. Gracias, Señor. Gloria sea a tu nombre. Amén. Amén.